Telefónica saludamos a Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza. ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y saludos. Y perdón, es por la vía de Zoom. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Mire, pues, Héctor, tenemos que platicar acerca de las actividades con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, este 30 de agosto, pero antes, la opinión de ustedes a propósito de esta sorpresiva desaparición o recorte de 13,000, me voy a los datos específicos, 13,069 reportes que se tenían de desapariciones y que bueno, ya hicieron los ajustes a nivel federal para dejar solamente 44,069 cuando originalmente eran 57,138. ¿Qué opinión les merece este recorte de un plumazo? Pues siguen desapareciendo los desaparecidos. La verdad es que ni siquiera el censo se realizó de manera correcta, al menos en las 300 familias que integran el colectivo, pues no nos visitaron, ¿no? No hubo ningún acercamiento por los servidores de la nación para levantar un censo y preguntarnos el estatus de nuestro familiar desaparecido. Entonces siguen jugando con las cifras ahora a nivel federal, y pues no hay una certeza, ¿no? No dicen la verdad, desgraciadamente, o están mal informadas las autoridades o la senadora cuando hablan de estas cifras, pues no reflejan lo que está pasando necesariamente, ¿no? Hacen su recorte sobre las cifras que ellos ya tienen, pero pues hay muchas víctimas que aún no han sido registradas en los registros nacionales. Es una tristeza que sigan, incluso ahora a nivel federal, desapareciendo a los desaparecidos y por coincidencia empezando, ¿no?, a unos días de que empiecen las campañas electorales. Y además, Héctor, bueno, tendríamos que advertir que 3 días después de que presentó su renuncia, quien era titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que además también al parecer llevaba un buen trabajo y en cercanía con los colectivos. Pero me llama la atención, nada más para puntualizar, entonces, ni uno solo de los 300 integrantes de este colectivo del que usted es parte fue visitado para realizar ese censo. Sí, así es, no fuimos, estuvimos al tanto, se avisó en el colectivo para que las víctimas estuvieran al pendiente, las compañeras y compañeros, para que no les resultara extraño, ¿no? Desgraciadamente no fuimos visitados, ni siquiera vía telefónica, no sabemos cómo iba a ser el censo realmente, pero no fuimos convocados para ese censo. Al parecer el censo pues se hizo sobre el registro que ellos tienen. Nosotros pensábamos que iba a ser un censo verdadero a nivel nacional para que las cifras reales de desaparecidos salieran a la luz, pero pues si hacen un censo en base a las cifras que ellos tienen y a los registros que ellos tienen, pues siguen simulando la cifra, ¿no? Nos parece que fue este censo un tema político, ¿no?, para decir que todo está bien en el país, que los desaparecidos para minimizar el tema de los desaparecidos, porque no se tomó en cuenta a todas las personas que no están en el registro nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene este censo sino simplemente todavía maquillar más la realidad y bajar las cifras de los desaparecidos, ¿no? Es una tristeza que el gobierno federal también se preste para seguir haciendo estas prácticas políticas de desaparecer a los desaparecidos. Y me detengo en esto que dice Héctor Flores cuando dice que el gobierno federal también se preste, porque hay que recordar que ya en su momento algo similar habían hecho en el ámbito estatal. En Jalisco también habían realizado su propio recorte en las cifras. Hablaríamos entonces, y ya para pasar al otro tema, el de cómo ustedes conmemorarán este 30 de agosto. Hablamos entonces de un manejo bajo no criterios, sino intereses político-partidistas del tema de los desaparecidos. Claro que sí, ¿no? Porque el gobierno federal desgraciadamente no ha hecho tampoco casi nada, ¿no? No ha hecho gran cosa por los desaparecidos. El gobierno, el partido que está en el poder, mucho menos, y menos en Jalisco, ¿no? Entonces, yo creo que parte del discurso o de la falta de discurso del presidente en el tema de los desaparecidos, que todos lo hemos visto en las mañaneras, desgraciadamente,
no solo una vez, sino varias veces. Entonces, pues es para seguir simulando, ¿no? Que no pasa nada, un México ideal, donde se minimizan los delitos de alto impacto y mucho más el tema de las desapariciones, que va a la alza, ¿no? Claro. Héctor Flores, ¿cómo será conmemorado este 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada? Pues bueno, los invitamos, estamos sumándonos varios colectivos, no solo de desaparición, sino colectivos de derechos humanos, de violencia vicaria, etcétera, etcétera. Se están sumando para manifestarnos, una manifestación pacífica, como siempre, saliendo a las 9:30 de la glorieta de los Niños Héroes, ahora llamada glorieta de las y los desaparecidos, hacia Palacio de Gobierno. Es una invitación en general a toda la sociedad. El tema de los desaparecidos es un delito de lesa humanidad. Una sola desaparición afecta a toda la familia humana. Entonces queremos invitar a todo el público, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que por favor sean empáticas, que se sumen. Estamos en la lucha de la presentación en vida de nuestros familiares, de una investigación justa, de una debida diligencia, de que nos dejen buscar a los que nos hacen falta, desgraciadamente también en fosas. Entonces los invitamos, ¿no?, para que participen este 30 de agosto a las 9:30 y marchamos de manera pacífica incluso hasta Palacio de Gobierno. Va a haber por ahí Beto Gallardo, nos va a acompañar para cantar una canción que nos ha gustado mucho y nos llega a todas las familias que tenemos un familiar ausente, y todo es en este ánimo de estar juntos, de apoyarnos y de visibilizar este terrible delito. Marcha y pega de cédulas de búsqueda las que habrán justamente este 30 de agosto. Héctor, hoy leíamos en un diario local, con sorpresa por supuesto, que pues ahora resulta que la Fiscalía, cuando acuden familiares para notificar la posible desaparición de un ser querido, les piden testigos. E incluso siguen con la mala praxis de las 72 horas que no existen. Todavía tenemos gente en el colectivo que a la hora de estar platicando nos comentan que su denuncia la pusieron tantos días después porque cuando fueron la Fiscalía no les dejó poner la denuncia. Esto pasa más con los foráneos, pero también se da aquí en Guadalajara, ¿no? Sí ha llegado el caso de que solicitan testigos para acreditar más que nada la desaparición forzada, ¿no?, ignorando o haciendo a un lado los convenios y los tratados internacionales, incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde marca que solo con el dicho de un tercero se puede acreditar la desaparición forzada, dada la naturaleza de este delito, ¿no?, que el Estado, mediante todos sus medios, va a tratar de ocultar su participación en este tipo en la sustracción ilegal, en la privación ilegal de una persona. Entonces, a pesar incluso en algunas carpetas de que hay testigos, la Fiscalía se niega rotundamente a aceptar las desapariciones forzadas, ¿no?, y a todas las mandan como si fueran desapariciones entre particulares. Pero sí se da, desgraciadamente, mucho este caso. Nosotros por eso estamos pidiéndole a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también vamos a movilizarnos el día 4 de septiembre a las 10 de la mañana. Estamos pidiendo que haya un stand, así como hay un stand, una oficina de derechos humanos en CEMEFO, pues también necesitamos la presencia de derechos humanos en la Fiscalía, ¿no?, para tratar de evitar que se estén dando este tipo de situaciones y cualquier otra violación a los derechos humanos de las víctimas. Yo pienso que Claro. deberían de estar presentes también para evitar eso que usted comenta, que sí le pasa a bastantes familias, ¿no?, que les solicitan testigos, que aparte estos testigos cuando los presentamos, pues las entrevistas no se hacen de acuerdo al protocolo, no se les hacen preguntas directas, se les hacen preguntas abiertas, donde tienen la libertad de decir lo que ellos quieren, ¿no? Por esta razón se van repitiendo 5 o 6 veces incluso la misma entrevista sin resultados, porque la autoridad solo por cumplir pues va y recaba estas entrevistas a los testigos sin hacer un trabajo bien de inteligencia,
o al menos ni desarrollar como deben de ser estas Claro. entrevistas. Pues esperemos que exista también una respuesta favorable por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es lo mínimo que se puede esperar de este organismo, de esta institución. Héctor, el tiempo se nos vino encima, pero como siempre agradecidos y por supuesto que estaremos todos muy al pendiente de todas estas actividades con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Muy amable. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza. Regresamos enseguida, no se vaya.